En este ejemplo vamos a probar la clase ArrayList. Vamos a comenzar creando un proyecto. Este proyecto lo voy a llamar como ejemplo 2. Vamos a crear también un paquete para tener organizado nuestro código. Dentro del paquete main vamos a crear una sola clase que se llama ArrayListTest. Dentro de esta clase, lo primero que vamos a hacer es poner un comentario sobre revisar la documentación de la clase ArrayList. Y aquí vamos a colocar el enlace de la documentación de internet respecto a esta clase. Esto es una buena práctica, sobre todo para nunca olvidar dónde está la documentación de la clase o las clases que estamos implementando. Vayamos a la documentación y si nos percatamos, la clase ArrayList también está en el paquete JavaUtil. Entonces, antes de usar esta clase en nuestro código, hay que hacer el import correspondiente. Hay que recordar que esta clase ArrayList es la que sugiere Java que se utilice en lugar de la clase Vector. Por lo tanto, vamos a modificar el ejemplo anterior para usar los mismos métodos utilizando la clase ArrayList para comprobar además que son muy semejantes en cuanto a su utilización, en cuanto a su uso. Sin embargo, de manera interna, la clase ArrayList es muy superior en cuanto a rendimiento y flexibilidad con respecto a la clase Vector. Así que vamos a escribir nuestro método main. Y dentro del método vamos a crear una instancia de ArrayList con 0 elementos. ¿Cómo creamos una instancia de ArrayList? Exactamente como lo hicimos con la clase vector, hay que revisar en la documentación la lista de constructores. Y en este caso nos percatamos que la clase ArrayList tiene 3 constructores diferentes. En este caso vamos a usar la primera versión del constructor, que es un constructor que va a crear inicialmente una estructura vacía. Vamos a llamarle también colores, porque vamos a almacenar en este primer ejemplo también los nombres de colores y vamos a comprobar la compatibilidad que tiene con respecto a las operaciones de la clase vector. Ahora, una vez que está creada la estructura colores, lo que podemos hacer es copiar exactamente las operaciones que utilizábamos en el ejemplo anterior. Es decir, tal cual voy a copiar el código, toda vez que el nombre de este ArrayList se llama colores. Si nosotros compilamos, vemos que no hay errores. También ejecutamos nuestra aplicación y vemos que la salida en pantalla es exactamente la misma que el ejemplo 1. ¿Esto qué nos dice? Bueno, pues que básicamente podemos sustituir en nuestros programas el uso del vector por la clase ArrayList. Y básicamente las mismas operaciones se podrán hacer en la estructura ArrayList. ¿Cuál es la diferencia? Que esta clase es más eficiente, es la que recomienda Java utilizar para este tipo de operaciones y como podemos ver tiene total compatibilidad con las funciones
o los métodos para agregar, para asignar, para remover y para leer u obtener algún dato de esta clase. En el siguiente ejemplo vamos a ver un uso un poco más complejo pero más funcional de la clase ArrayList.